suceda, Dios tiene el control. Si cayeran 10,000 a mi diestra y el enemigo como río se abalanza sobre mí, y si faltara el sustento aún en mi necesidad, confío en ti, tú me levantarás. Si cayeran 10,000 a mi diestra y el enemigo como un río se abalanza sobre ti, y si faltara el sustento aún en mi necesidad, confío en ti, tú me levantarás. Con todo serás mi Dios, no te dejaré ni te negaré, pues mi fe en ti es completa, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si cayeran 10,000 a mi diestra y el enemigo como río se abalanza sobre mí, y si faltara el sustento aún en mi necesidad, confío en ti, tú me levantarás. Si cayeran 10,000 a mi diestra y el enemigo como río se abalanza sobre mí, y si faltara el sustento aún en mi necesidad, confío en ti, tú me levantarás. Con todo serás mi Dios, no te dejaré ni te negaré, pues mi fe en ti es completa, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Con todo serás mi Dios, no te dejaré ni te negaré, pues mi fe en ti es completa, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Nos preparamos para... Así que nuevamente bienvenidos a esta su iglesia, la Iglesia Bautista de Quintana. Saludamos a cada uno de los aquí presentes y a aquellos que nos observan a través de la internet. Bendiciones para cada uno de ustedes también. Ya prontito vamos a estar pasando al mensaje de la mañana y para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Pero en este momento, aunque no me haya puesto de acuerdo con él, necesito que nos está mirando a través del internet y ponga su carga, ponga su situación en este momento ante la presencia del Señor. Él escucha y Él hace conforme a su voluntad. Junior. Les saludamos en el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de la red en esta mañana. En esta mañana pues les traigo saludos de la Iglesia Bautista Luz del Mundo, de la cual soy miembro, y de su pastora, la reverenda Lidia Rivas.
Y les digo que estoy esta mañana predicando aquí porque tengo permiso de mi pastora para salir de la congregación y estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación que nos hiciera el liderato de la iglesia para en esta mañana compartir la palabra del Señor. El título del mensaje de esta mañana es Tentaciones y Victorias. Buscamos en nuestras Biblias en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, los versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si tú eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servirán. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es antigua, pero tu palabra es poderosa y real en medio de nosotros. Bendícenos en esta mañana y unge mis labios para compartir el mensaje que tu pueblo necesita. Y que a través del encuentro nuestro con tu palabra, con tu voz, seamos transformados. Seamos, Señor, tengamos encuentros personales, definitivos y transformadores contigo, Señor. Que tú recibas toda la gloria y que te sirvamos con mayor entusiasmo. Gracias por Jesucristo, palabra viva. En su nombre hemos orado. Amén, amén, amén. Este es el primer domingo de la Cuaresma, periodo de 40 días que antecede a la Semana Santa y que según la tradición era tiempo propicio para la meditación, para el retiro, para la reflexión, para el ayuno y para la oración. La Cuaresma es tiempo de preparación para la conmemoración de la Semana de la Pasión, la Semana Mayor. Pero absurdamente, los días que anteceden al inicio de la Cuaresma, en muchos países del mundo se llevan a cabo las fiestas de la carne, los carnavales, con todos sus excesos, con todas sus pasiones desordenadas, tiempo de consumo desmedido del alcohol, de drogas y de promiscuidad en todos los aspectos. Después de esos días, entonces, la gente viene a celebrar la Cuaresma. En esta mañana hemos escogido para el día de hoy un tema interesante, pero les recuerdo antes que el próximo fin de semana se celebrará
la asamblea número 118 de las iglesias bautistas de Puerto Rico, en la iglesia bautista Ebenezer de Gurabo, y esta congregación debe hacer y estará haciendo las gestiones para enviar a sus delegados. El tema de la asamblea será aliento de vida. Y como la asamblea es la próxima semana, pensé que un tema interesante para discutir debería estar relacionado con algunos aspectos fundamentales de lo que es nuestra herencia bautista. Y uno de los principios fundamentales de los bautistas es que la Biblia es, y particularmente el Nuevo Testamento, es nuestra única norma de fe y práctica. Hoy, en parte, vamos a estar dialogando sobre ese tema, sobre la importancia de las Escrituras. Y el texto que hemos escogido para esta mañana es el texto asignado en el leccionario común revisado, que es un instrumento que tienen las iglesias para tener los textos para leerse durante los devocionales y también las porciones bíblicas que pueden utilizar los pastores y las pastoras para la predicación. Y por eso en esta mañana hemos escogido ese texto. La tentación de Jesús es un evento importante, hasta el punto que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan de este momento de la tentación de Jesús. El texto de Marcos es el más cortito, apenas tiene 2 versículos. Miren lo que dice Marcos sobre la tentación de Jesús. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Y los ángeles le servían. Ese es el único relato que incluye Marcos en su evangelio acerca de la tentación de Jesús. Sin embargo, Lucas y Mateo intercambian la segunda y la tercera tentación. Llaman al tentador diablo, pero en Marcos se le llama al tentador Satanás. Y tiene la acción, el rol de ser el acusador, como es en el caso del libro de Job. En este día nos vamos a dedicar y vamos a estudiar, nos vamos a hablar sobre la persona de Satanás, que el Señor los reprenda, pero vamos a estar hablando sobre las tentaciones del Señor. Este pasaje y esta historia de la tentación de Jesús es un hecho importante porque sirve de antesala al ministerio terrenal de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días para ser puesto a prueba por el diablo. Haciendo un resumen de lo que dicen los 3 evangelios, lo que sí podemos darnos cuenta es que una vez Jesús es bautizado, es enviado al desierto para enfrentar tentaciones. 40 días y 40 noches que nos recuerdan el tiempo que estuvo, en aquel caso 40 años, en el desierto, el pueblo de Israel, y sufrieron muchos problemas y le fallaron a Dios. Pero en este caso Jesús, en sus 40 días y sus 40 noches en el desierto, no fue derrotado, sino que salió victorioso. El Hijo de Dios, después de estos 40 días y 40 noches, demostró su fidelidad incondicional a su Padre y un profundo conocimiento de las Escrituras, y se resistió a serle infiel al Señor. Y la iglesia en estos tiempos también necesita
afirmar su obediencia incondicional a su Dios. La iglesia de nuestro tiempo necesita acercarse más a las Escrituras y conocerlas. Yo no me canso de decir que muchas de las iglesias están sufriendo lo que llamamos analfabetismo escritural, que desconocemos el contenido de la palabra. Y si desconocemos lo que dice la palabra, no podemos seguir el ejemplo del Señor de combatir las tentaciones con la palabra poderosa de nuestro Dios. La historia de la tentación de Jesús ha sido interpretada por los teólogos y los estudiosos de diferentes maneras. Han dicho que esto es sencillamente una interpretación biográfica o psicológica, entendiendo como el comienzo de un conflicto entre Jesús, su bautismo, su creencia y su despertar de su conciencia como ser el Mesías, el ungido de Dios. Otros han dicho que este evento de la tentación se puede interpretar desde una perspectiva ética, porque valida nuestras reacciones y nuestras vivencias para resistir al mal y vencer las tentaciones. En tercer lugar, ha sido analizado desde una perspectiva cristológica. En la tentación, Jesús demostró que es el Hijo de Dios y que por eso, al vencer, puede empezar a enseñar con autoridad y hacer milagros. Otros han dicho que esto parece ser lo que hacen los deportistas de alto rendimiento. Cuando un deportista va a ir a unas competencias, los entrenadores los acuartelan para practicar, los ponen a participar en fogueos, para demostrar sus fortalezas y vencer y trabajar con sus debilidades. Ciertamente en las tentaciones Jesús se preparó durante 40 días y 40 noches. Se preparó para vencer las tentaciones de Satán. El apóstol Pablo, hablando de este mismo tema, de preparar, cómo se preparan los atletas, decía que los atletas se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerle daño, y esto lo hacen para alcanzar un premio que se marchita, una corona de laurel en aquellos tiempos, pero nosotros luchamos para recibir un premio que no se marchita. En el 1986, el ministro cuáquero Richard Foster escribió un libro muy interesante. El libro se titula Alabanza a la Disciplina, Celebration of Discipline, en inglés. En este libro, el autor discute las disciplinas espirituales clásicas que son esenciales para el crecimiento de la experiencia espiritual cristiana. Según Foster, todos los maestros y maestras de la vida devocional han afirmado la necesidad de practicar estas disciplinas. Jesús mismo las practicó y nos enseñó con su ejemplo a practicar algunas de estas disciplinas. Al estudiar el pasaje de la tentación de Jesús, nos daremos cuenta que Jesús practicó en el desierto una disciplina, la disciplina interna de la meditación, de la oración y del ayuno. También practicó la disciplina, Jesús demostró en su vida, la disciplina externa de la sencillez, del retiro y de la sumisión al Espíritu Santo.
si nosotros queremos crecer como cristianos, tenemos que poner en práctica también estas disciplinas. Hay unas disciplinas que se le llaman las disciplinas colectivas, que son la confesión, la admisión de que hemos fallado, la adoración individual y grupal, la búsqueda de consejo. Miren, hermano, usted sabe que si usted no busca consejo, ¿qué pasa con los que no buscan consejo? No llegan a viejo. Así que, y en la vida cristiana, el que no busca asesoramiento, que no busca consejería, no llega tampoco a ningún sitio. Y por último, otra disciplina colectiva es la disciplina del gozo y de la celebración. Estas disciplinas colectivas nos afirman la importancia de congregarse, la importancia de estar juntos como pueblo de Dios, porque así también crecemos espiritualmente. Hace unos cuantos años atrás, dedicamos varios meses en la primera iglesia bautista de Río Piedras a estudiar estas disciplinas espirituales para saber cómo pueden ser de bendición y de crecimiento para nuestras vidas. Pero volvamos a las tentaciones de Jesús. Un estudio de las tentaciones que el diablo sometió a Jesús nos pueden ayudar a nosotros y pueden ser de gran valor para nosotros, porque diariamente nos enfrentamos a tentaciones de diferentes naturalezas. Te quiero decir algunas características de las tentaciones. Las tentaciones no son feas, son atractivas, llaman la atención. En segundo lugar, las tentaciones son placenteras, son bonitas. Muchos entienden que las tentaciones parecen ser prácticas, acortan los caminos, son rápidas, son seductoras. Las tentaciones parece que dan bienestar, que dan satisfacción. Las tentaciones ofrecen fama, popularidad, poder. Y además, las tentaciones generalmente requieren poco esfuerzo y poco trabajo. O sea que son facilitan el trabajo. ¿Y quién de nosotros no quisiera solucionar nuestros conflictos de manera rápida con algunas de estas características? Pero les digo algo, las tentaciones también son engañosas. Destruyen, traen dolor, traen sufrimiento, y sucumbir ante ellas traen muerte. Las llamadas tentaciones que fueron traídas por el diablo a Satanás, de Satanás hacia Jesús, le hacían para que él obrara mal, pero Jesús se dio cuenta de las trampas y resistió con el poder del Espíritu y salió sin ser manchado. Veamos la primera de las tentaciones. El tentador se acercó y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación se relaciona con una de las necesidades básicas de los seres humanos, la alimentación. Jesús había estado ayunando por un periodo largo, 40 días y 40 noches. No sabemos si era continuamente o era intermitentemente. Pero ciertamente cuando ayunamos
y ayunamos por mucho tiempo, el hambre puede azotar nuestro cuerpo físico. El hambre era una realidad y la falta de alimento ya hacía estragos en el cuerpo físico de Jesús. Y ciertamente hubiera deseado tener un pedazo de pan, una fruta, un vaso de agua, un vaso de vino, un pescado o cualquier plato sabroso. Yo me imagino que Jesús pensaba en las comiditas sabrosas que María, su madre, le hacía mientras estaba ayunando. Pero aquella tentación primera demuestran que Jesús, como Hijo de Dios, era también 100% humano y tenía hambre y tuvo sed. En una ocasión Jesús estaba caminando con sus discípulos por Samaria y llegó a un pozo y se encontró una mujer samaritana y le pidió agua y tuvieron un encuentro y aquella mujer se convirtió. Jesús tuvo sed en la cruz y le dieron a beber, le ofrecieron vino mezclado con miel. Tuvo hambre cuando resucitó y se apareció a los discípulos a orillas del mar de Galilea. Pero también preparó comida para ellos. El alimento, el agua, el techo y el abrigo son necesidades fundamentales de todas las personas. En el día de hoy tenemos hermanos en el área sur de Puerto Rico que se enfrentan a situaciones de escasez y de pobreza y de miseria. Gracias a Dios por gente y hermanos como los misioneros que tenemos entre nosotros, que están aquí para cumplir la palabra del Señor. Ante la tentación de usar su poder para convertir las piedras en hogazas de pan, Jesús respondió con una palabra específica, un fragmento de la ley en Deuteronomios 8:3. Y aquellos los hizo sufrir y pasar hambre, y después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de los labios de la palabra de Dios. Me parece que, aunque Jesús tenía hambre, no necesitaba demostrar su poder ante el diablo y convertir unas piedras en pan y caer en aquella trampa. Jesús podía controlar sus urgencias físicas a pesar de su total y absoluta humanidad. Al vencer aquella prueba, demostró que estaba preparado para aceptar las privaciones y los sufrimientos físicos que implicaban cumplir y someterse a la absoluta autoridad del Padre. Por eso nunca tuvo lugar propio donde vivir. Por eso dijo: las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su sien. No se preocupó por el alimento. Sin embargo, Jesús se preocupó con usar su poder para que las multitudes hambrientas tuvieran pan, al multiplicar los 5 panes y 2 peces y alimentar a millares. Y también nos enseñó que aunque no nos tenemos que preocupar tanto nosotros por lo físico, nos tenemos que preocupar por el bienestar de los demás. Por eso dice
allá en Mateo 25, el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Hermanos y hermanas, no solamente lo material importa, hay que confiar en el Señor. El Señor nos ha sostenido a nosotros y nos sostendrá en medio de tormentas y huracanes, en medio de terremotos y en medio de todas las catástrofes que puedan venir sobre nosotros. Por eso el salmista decía: el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he yo de atemorizarme? Nosotros, ante las privaciones que podamos tener, no tenemos que demostrar con señales físicas que somos cristianos para que otros nos vean, pero tenemos que dejar ver a través de nuestro peregrinar en quién hemos creído. En segundo lugar, el diablo lo hizo llevar a Jerusalén y lo puso quizás en manera como una visión sobre la parte más alta del templo y le tentó a lanzarse desde las alturas. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que tus pies nunca tropiecen en piedra. Y Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás en prueba al Señor tu Dios. Oigan, en las tentaciones estamos dando cuenta que el diablo utiliza la palabra, que se la sabe bien, y nosotros no la sabemos tan bien como para combatirlo a él. No me contesten. No me contesten. Pero esta segunda tentación se fundamenta en que Jesús demostrara en público su poder ante las multitudes. Al lanzarse de las alturas, debería ser protegido por los ángeles. El diablo le cita la palabra en el Salmo 91, versículo 11. Y Jesús promete entonces, respondiendo también con la palabra, pero con autoridad, diciendo: no pongan a prueba al Señor su Dios, como lo hicieron en Masá, utilizando un texto de Deuteronomio 6:16. En esta tentación también nos podemos dar cuenta cómo se puede utilizar incorrectamente la palabra para propósitos malos, para tentar, para destruir, para desviar a las personas de la voluntad de Dios. Que, como dice la palabra, la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Con el mal uso de la Biblia se ha justificado la esclavitud, la opresión de las mujeres, la conquista de los pueblos que no eran cristianos, y se han lanzado ejércitos contra pueblos indefensos. Con la palabra se condenan a naciones que sufren desastres y se les dice que son castigos de Dios. Y los ejemplos podrían ser interminables. Con el uso incorrecto de las escrituras, también se han fundado grupos de error que desvían a aquellos que confiadamente buscan de Dios. Al estudiar esta tentación, debemos recordar que la iglesia y los creyentes no viven y hacen obras para ser vistos por los demás, ni para ser aplaudidos, ni para tener el beneplácito y el favor de multitudes.
¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Miren, hermano, ¿saben algo? Muchos de los grandes ejemplos de la palabra, incluyendo a nuestro Señor, no era de las mayorías, era de las minorías. De las minorías que fueron explotados, martirizados y hasta muertos. Cuidadito, cuidadito. La iglesia no tiene que estar buscando los favores de las mayorías, porque su única fidelidad es al Señor que nos salvó y dio su vida por nosotros. En tercer lugar, y la tercera tentación. En esa tercera tentación Jesús es llevado a un monte alto y de allí le muestran todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dice al Señor: todo esto te lo daré si tú postrado me adoras. Y el Señor Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El detalle del monte alto solamente aparece en el texto de Mateo. Los reinos que le ofrece Satanás a Jesús son los reinos del mundo. La invitación es a que Jesús reciba como suyo los reinos violentos, egoístas, malvados, perversos y criminales del mundo, bajo la dirección del propio diablo. Si Jesús hubiera sucumbido a aquello, se hubiera convertido en el César de su tiempo, con solo postrarse ante Satanás. El escritor inglés Oscar Wilde, en su obra El retrato de Dorian Gray, relata la historia de un hombre físicamente hermoso que hace un pacto con el diablo para entregarle su alma si puede permanecer joven y hermoso por siempre. Pero aquel pacto reveló la maldad, la crueldad y la violencia de aquel hombre que se permanecía joven, pero el retrato demostraba el monstruo que llevaba por dentro. Así hay gente en el mundo que se ha entregado su vida al rey de este mundo para conseguir sus objetivos y se olvidan de Dios y de su palabra. Esta tentación de Jesús es la misma tentación que sufren nuestros muchachos en los puntos de droga. Porque es la filosofía de te doy todo si me sirves. Riqueza, dinero, favor, popularidad, autos lujosos, reconocimiento de otros, pero a cambio me darás tu vida. Jesús combate aquello diciendo: escrito está, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás. Amados y hermanas, hermanos y hermanas, una gran tentación del ser humano, incluyendo a las iglesias, es el deseo de poder, el deseo de mandar, el deseo de estar por encima de los demás, el deseo de tener a los otros bajo los pies. Y este deseo de poder daña a las personas, daña a la familia, daña a las instituciones sociales, públicas y privadas. El deseo de poder desmedido daña al gobierno. Y les digo algo también: el deseo de poder
daña también a la iglesia. Aleluya. ¿Cuántas congregaciones a través de mis 71 años he visto divididas, menguadas, destruidas en parte por las luchas de poder dentro de las congregaciones? Que el Señor nos permita vencer ante esta tentación tan terrible. Concluyo recordando cómo termina este pasaje. Cuando Jesús venció al diablo, entonces el diablo se alejó. Y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Hermanos y hermanas, como hemos visto en todas las ocasiones en que Jesús fue tentado, antes que todo Él estaba preparado. Se había preparado retirándose, estando a solas con Dios. Se había preparado mediante la oración. Había estado meditando y reflexionando. Jesús pudo resistir las tentaciones porque se había asido de la palabra de Dios. Y estas son armas que nos ayudan a nosotros a no caernos en las tentaciones ni vencer al mal. La palabra de Dios, como bautistas, afirmamos que es nuestra única regla de fe y orden. Decimos que somos el pueblo del libro. La palabra de Dios nos guía. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto no lo tengo aquí. Oigan, una vez en mi casa yo tenía una fuente al frente y compré unos peces caros que se llaman koi y los eché allí. Y le echaba alimento a los peces. Y los peces crecieron y se pusieron lo más bonito. Y un día se apareció por mi fuente una garza. Una garza blanca. Yo dije, qué bonito paisaje yo tengo aquí. Un estanque con peces y una garza blanca. Nos fuimos de vacaciones un fin de semana. Cuando llegué el lunes, no habían peces y no había garza. Así son las tentaciones. Tenemos que estar vigilantes para vencer como Jesús venció. Sí, Jesús venció, victoria para nuestro Señor. Los ángeles vinieron y le servían. Hermanos y hermanas, y también si nosotros nos acercamos y nos fortalecemos en el Señor, aunque no nos demos cuenta, los ángeles del Señor estarán acompañándonos a nosotros en la victoria. Y cuando yo pienso en la victoria que nosotros podemos tener como pueblo de Dios, pienso que cada uno de nosotros podríamos llegar a ser como aquellos ancianos ante el trono del Señor al final de los tiempos, que traían ante el Señor sus coronas representando sus victorias. ¿Qué le podemos nosotros presentar a nosotros al Señor? Es nuestra experiencia espiritual frente a las tentaciones. Una experiencia victoriosa como la de Jesús, que hace que no seamos tan fuertes y que vivamos esas vivencias de intimidad espiritual para ser fuertes y victoriosos.
necesitamos y qué nos hace falta para ser fortalecidos de nuestro ser interior, para resistir y para vencer? Esta mañana, en la clase bíblica, la maestra recordaba la oración del Padre Nuestro. Y justamente en el Padre Nuestro Jesús dijo: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Cuando preparaba esta reflexión para esta mañana me preguntaba: ¿cuántos de nosotros incluimos esa frase también en nuestras oraciones diarias? Señor, no me dejes caer en la tentación. Señor, líbrame del mal. Cuando vencemos las tentaciones, cuando no sucumbimos ante la hermosura, ante lo práctico, ante lo rápido, ante lo conveniente de algunas tentaciones, cuando no sucumbamos y confiemos no en nuestros recursos, sino en el poder del Espíritu, entonces se hará realidad las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Saben que en otras versiones bíblicas dice: en todo esto somos absolutamente victoriosos por medio de aquel que nos amó? Permita el Señor que nosotros en nuestra vida diaria y en estos días y en estas semanas que anteceden a la Semana Mayor, fortalezcamos nuestra vida espiritual para poder ser fuertes y vencer las tentaciones. Para que el Señor nos dé espejuelos espirituales para darnos cuenta cuando una cosa nos conviene y cuando no nos conviene. Y para con toda la autoridad que nos da el Señor decir: no, yo solamente tengo un solo Señor y a Él solamente serviré. Que el Señor nos bendiga a todos. Oramos. Oh